¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al curso de desarrollo de aplicaciones mediante Basic for Android. Para la lección de esta clase aprenderemos acerca del ámbito de las variables, así como de una nueva parte de los módulos que es el módulo de código. Comencemos por la primera parte. Vamos a hablar del ámbito de las variables. ¿Por qué es importante hablar de ello? Sucede que las variables tienen cierto alcance dependiendo de dónde se establezcan. ¿A qué queremos llegar con eso? A que tenemos tres áreas específicas en donde nosotros podemos declarar variables y estas tienen un alcance. ¿Con qué nos referimos un alcance? Sencillamente al hecho de que podemos encapsularlas. Es decir, podemos tener variables que pueden ser accesibles desde otros módulos de actividad, es decir, desde otras pantallas, así como variables que pueden ser accesibles únicamente para nuestro módulo de actividad. Es decir, que solo funcionen para una pantalla o para un módulo. Y también tenemos variables que podemos declarar solo para un submódulo, es decir, que solo va a funcionar cuando nosotros creemos un cierto fragmento de código y ahí creemos nuestras propias variables y entonces solo van a funcionar en ese pequeño submódulo. Es decir, no podemos utilizarlas en otros submódulos o no podemos utilizarlas en otras pantallas. Entonces es importante que domines esta parte o que por lo menos tengas la noción de cómo funciona esto para que tú puedas reutilizar inclusive variables más adelante o simplemente para que tú consideres que tus variables van a funcionar en ciertas partes y están hechos únicamente para ciertas funciones, lo cual es importante y es un tópico de programación orientada a objetos que siempre se trabaja. Para nuestra segunda parte, que es el módulo de código, simplemente es otro módulo que nosotros podemos crear en donde ahí simplemente podemos crear fragmentos de código separados de las pantallas de actividad. Es decir, ¿en qué nos beneficia? De que, bueno, podemos crear simplemente un módulo que se encargue de tener partes de funciones. ¿Para qué nos serviría tener eso en cuanto a crear un submódulo? Bueno, el beneficio está en que podemos crear estructuras y podemos segmentar muy específicamente que en cierto fragmento, que en cierto módulo podemos tener fragmentos específicos para cada necesidad que tengamos, además de que estos son accesibles desde cualquier otro módulo de pantalla. Es decir, la ventaja de tenerlo ahí es de que primero seccionamos todo muy específico y también lo podemos hacer accesible para cualquier parte o cualquier pantalla o cualquier módulo de pantalla, o sea, de actividad. Así que primero vamos a comenzar con el ámbito de las variables y para eso vamos a retomar el proyecto anterior que trabajamos, que es el módulo de actividad. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque quiero que veas cómo vamos a poder reutilizar variables de una pantalla en otra y por eso necesito ya algo ya trabajado. Así que voy a cambiar este nombre de módulo de actividad por ámbito. Este simplemente es el nombre de mi aplicación, el que yo le voy a especificar, pero le voy a cambiar su nombre simplemente para que estemos nosotros en contexto de que vamos a trabajar con eso. Entonces, módulo, vamos a cambiar este nombre a ámbitos, simplemente cambiar el nombre a ámbitos y módulos de código, que es lo que vamos a trabajar hoy, simplemente para no confundirnos. Así que de acuerdo, ya teníamos en nuestra aplicación anterior simplemente dos pantallas. Una de ellas, al presionar un botón, nos enviaba a la pantalla 2 y cuando presionábamos de la pantalla 2 al botón que tenemos ahí, simplemente regresaba a la pantalla 1. Esa es la única funcionalidad que tiene esta parte. Realmente no tiene nada complejo salvo eso. Entonces voy a compilarlo de modo de que veamos exactamente qué es lo que tenemos para hacer nada más pues un refresh de lo que estamos creando. Simplemente es esta la aplicación, una pantalla 1 que le damos al botón siguiente y este nos muestra lo que es la segunda pantalla, en donde de igual manera tiene un botón que nos lleva a la pantalla anterior. Así que bien, ya teniendo en cuenta que ya tenemos nuestro aplicativo y que hace cierta funcionalidad, ahora sí comencemos
con la parte que nos interesa. Simplemente voy a limpiar el proyecto aquí por si puedo tener inclusive alguna parte que esté estancada, simplemente la puedo limpiar. Ok, vamos a comenzar. Tenemos tres áreas. Lo primero que ubicamos en esta parte es que tenemos la sección Progress Process Globals. Y inclusive aquí nos especifica que las variables que aquí sean declaradas, siempre cuando la aplicación inicie, estas variables pueden ser accesibles desde todos los módulos. Eso quiere decir que yo puedo utilizar una variable que yo declare en Process Globals en la pantalla 2 o en la pantalla 3 o en la pantalla 4 o en la pantalla que sea. Entonces vamos a comenzar declarando una. Por ejemplo, vamos a poner dim super variable global, porque eso es lo que es realmente. Yo lo voy a guardar con un tipo de dato int, simplemente porque yo voy a almacenar aquí un valor. Entonces voy a poner super variable global es igual a 100. Simplemente para que asimilemos que esto es lo que está ocurriendo, ¿no? De que una super global para nosotros vale 100. Ahora, la segunda parte tenemos el subglobal. Se dice, estas variables serán redeclaradas una vez que tu actividad es creada. Es decir, que bueno, eso es un tema aparte del ciclo de vida, pero básicamente lo que tenemos que considerar aquí es de que estas variables que declaremos nosotros aquí serán creadas cuando se cargue la aplicación y también que son accesibles solamente en este módulo. Es decir, de todo lo que yo tenga de aquí hacia abajo, incluyendo mis submódulos, yo puedo acceder a las variables que yo creé aquí. Por ejemplo, yo puedo poner el dim super variable es igual, bueno, perdón, de tipo int, para que estemos diciendo que va a ser un número, y podemos poner super variable es igual a 100. ¿De acuerdo? Tenemos una super variable que vale 100, una super variable global, perdón, y una super variable que vale 10. Y ahora, ya tenemos dos ámbitos. El primero, el que puedo acceder globalmente desde cualquier pantalla, y el otro que solo puedo acceder en toda esta parte de código. ¿Cuál sería la local? La local sería en un ámbito en donde nosotros creamos un submódulo. Por ejemplo, voy a comentar esto que nos permite ir a la pantalla 2 y aquí voy a crear una variable, dim variable de tipo igual int, pero esta variable, su valor va a ser inferior. Perdonen, aquí escribí mal, variable ahora es igual a 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, vamos a ver cómo está funcionando. Vamos a hacer un log para que nosotros podamos ver el valor de la variable. Entonces, vamos a poner aquí super variable global y también vamos a hacer un log de lo que es la super variable. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a imprimir aquí en los registros, que son los logs, el valor 100 que corresponde a la super variable global, perdón, y también vamos a imprimir el valor 10 que es super variable que se encuentra en el globals, simplemente para que vayamos verificando qué es lo que está sucediendo realmente. Vamos a esperar a que esto se compile y de este lado de los logs o registros es donde vamos a estar viendo este valor. Primero que nada funcionó. Estamos imprimiendo el valor 100 cada vez que la actividad se cree y también del valor de 10 que corresponde a la super variable. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero mostrar el valor de la variable que yo creé en este submódulo? Pues bueno, vamos a intentarlo para ver qué es lo que sucede. Hacemos log y escribimos el nombre de la variable. Perdón, aquí escribí otro. Variable. Vemos que en primera instancia nos está mostrando el mismo editor de Basic for Android, nos está diciendo que la variable no declarada se utiliza antes de que se le haya asignado cualquier valor. ¿Qué nos está indicando? Nos está diciendo que esto no existe. ¿Y por qué digo que no existe? Sencillo, es porque esta variable fue declarada en un submódulo y lo que se declare dentro de un submódulo, requeremos que declarando una variable es con dim, lo que se declara en un submódulo no es accesible a otros niveles, o sea, a otros submódulos. Entonces, si quisiéramos ver tendríamos que hacer ahora sí log de la variable y sí nos va a permitir, como te das cuenta, y ser errores, sí nos va a permitir mostrar el valor que tenemos aquí. Ahora fíjate, aquí sigue marcando el error, pero ¿qué pasa si yo hago esto? Fíjate, yo voy a declarar la variable y le voy a poner que sea de tipo entero
Y ahora voy a hacer otra cosa. Voy a hacer que la variable, esta variable que estoy declarando aquí, tenga el valor de 50. Simplemente porque sí. Y voy a imprimir la variable. Si yo hago esto, lo que se va a mostrar ahora mismo va a ser el valor 50 de la variable. Primero va a ir con 100, después va a imprimir 10, después va a imprimir 50. Como vemos, es correcto. Pero aquí tenemos el 1. ¿Cómo hacemos para verla? Bueno, podemos llamar simplemente al módulo click, pero para hacerlo más entendible vamos a crear un submódulo que sea mostrar variable. Y simplemente en lugar de tener la declaración en esta parte del botón 1 clic, voy a pasar la declaración a mi submódulo llamado mostrar variable. ¿Por qué? Porque si yo llamo directamente desde Activity Create al botón 1 clic, estaría llamando a un evento de un botón, lo cual aquí no estamos haciendo. Los eventos se llaman únicamente cuando ocurre eso, un evento, es decir, un accionador. Entonces mejor directamente desde el Activity Create vamos a llamar al módulo que simplemente nos va a mostrar el valor de una variable local para que veamos cómo está funcionando. De acuerdo, voy a copiar esta parte de código y esta es la que voy a mostrar en mostrar variable. Si te das cuenta ya tenemos este nombre repetido y este también aquí lo tenemos repetido, pero aquí vamos a continuarlo como 1. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser llamar al submódulo mostrar variable. Y vamos a compilarlo para que veamos qué es lo que está sucediendo. Realmente va a imprimir 100, después va a imprimir 10 y después va a imprimir 50 y después de eso va a llamar al mostrar variable, que es este submódulo que tiene una variable llamada variable que va a imprimir el valor de 1. Si te das cuenta funciona. 100, 10, 50 y 1. Y tú dirás, ok, ¿podemos redeclarar los nombres de las variables? Sí podemos, pero esto solo aplica para variables que tenemos dentro de un submódulo. Es decir, esto que está en Activity Create, que es la variable, es completamente independiente a esta declaración de variable. ¿Por qué? Porque esta declaración de variable solo va a funcionar dentro de este bloque de código. Es decir, lo que esté aquí es diferente a lo que se encuentre aquí. Es así como funcionan las variables de tipo locales, que son las que declaramos únicamente dentro de submódulos. Entonces vamos a eliminar esto y vamos a eliminar esto. ¿Qué sucede? ¿Puedo yo cambiar el valor de las variables que están declaradas en Progress Globals y en Globals? Claro que sí. Vamos a crear otro submódulo que sea modificar variable. Y aquí vamos a modificar el valor de la super variable. Vamos a poner super variable es igual a 200 y vamos a poner que la super variable global tenga el valor de 500. Y finalmente vamos a hacer un log de ellos. Log super variable global y también vamos a hacer un log de super variable. Entonces, ya lo que estaríamos haciendo, claro, hay que llamarlo aquí. Después de esto ponemos modificar variable para entrar a esta función. Estaríamos modificando estos valores iniciales, que inicialmente es 100 y después inicialmente es 10 para estas dos variables. Las vamos a reescribir o sobreescribir aquí, en este nuevo submódulo que creamos. Esto para que veamos de que sí podemos sobreescribir las variables que queremos en el Process Globals, así como las variables que creemos en el subglobals. Y si te das cuenta, aquí está 500 y 200. A pesar de que al inicio valían 100 y el otro valía 10, simplemente al entrar a este módulo lo sobreescribimos con su nuevo valor. Ya no van a ser 100, sino va a ser 500 y 200. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero acceder al valor de esa variable en otra pantalla? Voy a descomentar esta línea del Start Activity para que podamos ir a la otra pantalla. Entonces, yo cuando esté en la pantalla 2 quiero llamar al valor de la variable que tengo aquí. Yo quiero llamar a la super variable, que es esta, que vale 100. Vamos a hacerlo. Lo haríamos haciendo un log y poniendo primero el nombre del módulo donde vamos a traer la variable, que es main. ¿Cómo sabemos que es main? Pues bueno, aquí nos indica el nombre de donde está, main. Es main.supervariable. Y si te das cuenta, no nos deja.
dice únicamente super variable global, más no variable global, más super variable. ¿Esto por qué? Porque es por especificación. Aquí como dice, los que se declare en global solo va a ser accesible para este módulo. Y lo que se declare en progresses globals va a ser accesible para todos los módulos. Entonces lo que tenemos accesible para todos los módulos es super variable global. Entonces por lo cual solo podríamos accesar a super variable global. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver a ejecutar la aplicación y vamos a ver cómo se está comportando aquí. Pantalla 1, no tenemos los valores iniciales 500 y 200 en la pantalla 1. Cuando demos en siguiente, vamos a cargar la otra pantalla y vemos que ahora sí, volvemos a llamar un log del valor 500. Para que esto sea más claro, simplemente, ok, voy a hacer esto, pero voy a cambiarle el valor. Main.superglobal es igual a 1000. De modo que yo ya voy a reescribir lo que está allá, que primero eran 100, después 500 y ahora va a valer 1000. Entonces voy a regresar a esta parte, voy a volver a compilar y vamos a ver el resultado. Tenemos lo mismo, le doy siguiente. Y ahora tenemos 500, 200 y ahora el nuevo valor que yo le estoy asignando desde la pantalla 2 que es 1000. Como vemos es muy sencillo. Ahora yo puedo también crear aquí mis valores, por ejemplo dim variable global pantalla 2 as string. Vamos a poner que sea de tipo cadena y voy a poner variable global pantalla 2 es igual a hola desde pantalla 2. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en esta parte. Yo ya tengo asignado esto, voy a guardarlo y voy a tratar de llamarlo desde aquí, desde cuando yo cargo esta parte. Entonces voy a crear ahora, voy a hacer un log de pantalla 2, que es el módulo donde tengo el otro, le voy a poner variable superglobal 2. Y voy a ejecutar de nuevo esto y vamos a ver qué es lo que está haciendo ahora si yo declaro una super variable de la pantalla 2 y lo llamo a la pantalla 1. Vemos que en los logs nos está regresando hola desde pantalla 2. Eso quiere decir que sí es accesible aunque aún nosotros no hayamos ingresado a esta pantalla. Por lo cual podemos mantener el estado de las variables en todo esto. Ahora, no es muy recomendable que declares tus variables en las pantallas siguientes y las llames en la pantalla principal. ¿Por qué? Porque no debería funcionar así. ¿Por qué? Porque no deberías tú tener la práctica de cargar variables super globales en otras pantallas que aún no has utilizado. Es una mala práctica. Es mejor siempre crear tus variables en un punto inicial que es el main en este caso para llamarlas a las otras pantallas y no viceversa. No ir de pantallas muy lejanas que aún no has utilizado a las pantallas principales que siempre vas a utilizar. Así que bueno, vamos a ver la segunda parte que son el módulo de código. Nos vamos a proyecto y le vamos a añadir nuevo módulo y le damos módulo de código. Y le ponemos un nombre de este módulo. Vamos a crear un módulo de código que se llame usuarios y le damos OK. Ahora te das cuenta, nos creó otro nuevo módulo y aquí nos especifica códigos de módulo y dice que los subs, o sea los submódulos que creamos aquí pueden ser accesibles desde todos los módulos, es decir que yo los submódulos que yo creo aquí puedo acceder desde la pantalla 2 y la pantalla 1. Entonces hagamos este ejemplo. Podemos declarar primero que nada variables aquí y estas variables que se den aquí van a ser accesibles desde cualquier pantalla. Es decir, que es igual como si fuera un process globals de otra pantalla. Lo cual en este caso meterlos dentro de un código de módulo es una mejor práctica. ¿Por qué? Porque aislamos toda la parte visual y lógica y lo encapsulamos únicamente en módulos que contienen ciertos datos de ciertas cosas. En este caso esto es un módulo de usuarios, por lo cual aquí pudiéramos guardar solo información de usuarios. Entonces vamos a crear una variable que se llame nombre, que va a ser de tipo string como ejemplo. Y también otra que se llame edad de tipo int. ¿Qué vamos a hacer en esta práctica?
vamos a crear dos funciones, o sea, dos subs o dos submódulos que lo que van a hacer es una, tomar el valor de un nombre y otra establecer el valor de un nombre, así como establecer el valor de la edad y también regresarnos a nosotros el valor de la edad. Entonces, vamos a crear un submódulo que se llame establecer nombre. Y aquí sencillamente vamos a establecerle a la variable nombre el valor que nosotros querramos. Por ejemplo, Sergio, que es mi nombre. Esto a primera vista funcionaría, sí, claro, cuando nosotros llamemos e invoquemos al código usuarios y llamemos a la función establecer nombre, esta va a establecer el nombre de Sergio. Entonces yo pudiera hacer esto. Puedo yo en esta parte, voy a comentar esto, hacer lo siguiente. Escribir usuarios, que es el nombre de módulo, punto, y fíjate, me regresa las variables que yo tengo creadas, edad, nombre y también las funciones que son establecer nombre. Yo puedo hacer esto, establecer nombre, y esto lo que haría es llamar a la función que se llama Sergio, y esto simplemente actualizaría el nombre. Esto no es escalable para nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si yo quiero hacer que esta función establezca el nombre de usuario que yo le quiera asignar? Es decir, no asignarlo manualmente, sino que el usuario sea quien decida qué valor voy a pasar. Sencillo, podemos hacer eso. Podemos hacer uso de lo que son los parámetros. Vámonos a esta parte y vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que los parámetros son información que podemos recibir. Entonces para eso abrimos paréntesis y ponemos ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir el nombre que el usuario digite. Entonces para eso hacemos nombre recibido as string. O sea que es de tipo string. Quitamos el dim, perdón. Entonces, cuando llevamos nosotros a la función establecer nombre, vamos a recibir un nombre, pero de tipo string, es decir, un texto. Entonces, simplemente vamos a hacer que el nombre sea igual al nombre recibido. Y listo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Nosotros simplemente estaríamos estableciendo que en esta variable global nombre vamos a asignarle el valor que nosotros recibamos desde los parámetros. Entonces eso quisiera decir que nosotros podemos hacer lo mismo, usuarios, establecer nombre y asignarle aquí dinámicamente el nombre que le vamos a pasar, en este caso Sergio Trejo. Entonces lo que estaría haciendo es de que cuando yo llame esta función, yo voy a enviar este nombre y mi función va a recibir ese nombre aquí, en la variable nombre recibido, y finalmente lo va a establecer en la super variable nombre. ¿De acuerdo? Entonces si hacemos esto y luego aquí hacemos un log, por ejemplo, log de nombre, vamos a hacerlo más fácil, vamos a poner el nombre global para que entendamos mejor el contexto. Si hacemos nosotros esto y ejecutamos la aplicación, vamos a ver que evidentemente va a funcionar. Si lo que yo le envíe por aquí es lo que nos va a imprimir en pantalla. Bien, vemos que funcionó. Sergio Trejo. Yo le establecí el nombre por aquí y lo recibe por acá en esta variable y simplemente lo imprime después. Ahora, y ya vemos que esto funciona. Esto pudiera funcionar si tuvieras un edit text, pudieras poner, no sé, edit text.text. Por si tú quisieras obtener el valor desde un cuadro de texto, lo harías de la siguiente manera. En lugar de pasar el nombre de manera fija como lo estamos haciendo, simplemente le pasas el texto que reciba tu cuadro de texto donde estés pidiendo el nombre. Esto es simplemente como un ejemplo más práctico. Bien, eso es todo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros ahora queremos obtener el nombre? Aquí ya sabemos que simplemente lo estamos estableciendo y lo estamos imprimiendo. Si yo quisiera obtener el nombre, yo pudiera hacer lo siguiente. Hacer entonces ahora usuarios.nombre global. Y con esto yo obtendría el valor de Sergio Trejo. No es lo ideal. ¿Por qué? Porque esto nos da acceso a modificar directamente las variables, lo cual no es una buena práctica. Siempre es mejor crear un submódulo que me regrese el nombre
no es buena práctica simplemente tomarlo directamente de la variable ni asignarlo directamente a la variable así porque sí. Siempre tiene que haber un método intermedio que es el que efectúe esa operación. Entonces, si quisiéramos hacer un método para obtener ahora el nombre, vamos a eliminar la edad por ahora. Yo pudiera crear un submódulo que sea sub, que sería obtener nombre, y yo simplemente pudiera decir aquí, ok, ¿cómo te regreso el nombre? Yo pudiera hacer uso de una palabra que se llama return, que me regresa a mí el valor de una variable o de un objeto o de cualquier otra cosa que yo quiera. Si yo hago sub obtener nombre, entonces le estoy diciendo, ok, tu función a mí me vas a regresar esto, el nombre global. Si tratamos nosotros de hacer esto, no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que haríamos ahora es aquí, log usuarios punto obtener nombre. Esto nos debería de estar imprimiendo el nombre, pero no nos marca error. No nos dice mucho, perdón, aquí es otro nombre, log. Esto simplemente va a ejecutar la función, mas sin embargo no nos va a regresar el valor que querramos. Para regresar el valor realmente tenemos que hacer uso de algo que es establecerle el tipo de valor que vas a regresar. Yo pongo asString. ¿Por qué pongo asString? Porque mi variable global es de tipo string y yo le estoy diciendo que tu función vas a devolverme la variable global, pero como tipo texto. Si nosotros pusiéramos esto, sería un error, porque va a ocurrir de que, ok, yo soy un string y tú me estás queriendo que yo me convierta a un entero o a un número, es imposible. Tiene que coincidir con el valor que nosotros necesitemos. Si yo voy a regresar un string, que es la variable, entonces mi función, que es obtener nombre, tiene que ser de tipo string. Entonces, al hacer esto, funcionaría. Fíjate qué sucede. Y vamos a ver de que nos regresó dos nombres. Ok. ¿Esto por qué? Simplemente es una confusión. Vamos a eliminar esto, que es lo que nos estaba imprimiendo. Y ahora la función directa nos permite hacer uso de esto. Ya establecimos el nombre pasándole el valor, que es esta función. Y ahora estoy invocando a la función que sea obtener nombre. Y obtener nombre me está devolviendo como tipo texto el valor de la variable nombre global. Que en nombre global le establecimos el nombre Sergio Trejo. Entonces esto es lo que sucede. Pudiéramos modificarlo inclusive para que entiendas un poco más. Observa, podemos crear otra variable que se llame dim auxiliar, en donde que sea de tipo string, o sea, una cadena de texto, y podemos decir que auxiliar es igual a nombre global y le unimos un otro string, o sea, que sea Trejo, sencillamente. Y en lugar de regresar la variable super global, podemos regresar esta variable que ya está alterada, que es auxiliar. Y ahora ejecutamos y lo que va a hacer este auxiliar es que ahora esta variable va a tener el nombre global que es Sergio Trejo y le va a anexar también la palabra Trejo. Vamos a agregarle otro. Vamos a ponerle apellido 2. ¿De acuerdo? Para que sea más claro. Entonces vamos a ver simplemente que esto funciona. Te das cuenta, de nuevo, Sergio Trejo, que es lo que contiene la variable global, y después yo le estoy anexando que también le pase el valor apellido 2 y finalmente se compone de esta manera. Entonces esto es para dejar claro cómo está funcionando esta función obtener nombre. Finalmente simplemente cuando nosotros la llamemos, esto va a pasar a ser un string, porque aquí le estamos diciendo lo que tú me regreses, que es auxiliar, tiene que ser de tipo string. Entonces simplemente así estamos haciéndolo. ¿Qué pasaría si, ok, dejémonos de logs, vamos a ponerlo, que le demos clic al botón, esto suceda? Bien, vamos a hacerlo. Ok, vamos a hacer que en el botón, en lugar de irnos a la pantalla 2, vamos a hacer que haga un message box que nos regrese
lo que es el valor de obtener nombre, y de título que nos diga el valor, el nombre. Y listo, creo que con esto nos funcionaría mejor entender qué es lo que está pasando. Cuando cargue la aplicación va a establecer el nombre Sergio Trejo. Listo. Vemos que aquí está. Aquí está. Yo voy a cargar y hacer siguiente. Lo que sucede es de que yo estoy ejecutando, bueno, estoy pidiendo que llames a la función obtener nombre, que la función obtener nombre me va a regresar un string, o sea, un texto que contiene lo que tiene auxiliar, que es mi nombre más apellido 2, y me lo está mostrando aquí. Y después simplemente este es el nombre o la cabecera del cuadro de texto. Vemos el nombre, Sergio Trejo, apellido 2. Entonces, esta es una buena práctica, porque se lo conoce como patrones. ¿Para qué nos sirven los patrones? Simplemente para crear una forma en la que nosotros podamos acceder directamente a variables y modificarlas. Para no modificarlas directamente, creamos un intermedio, es decir, una función que puede ser reutilizada para asignar más valores o para modificar valores o obtener el valor, justo como lo hicimos aquí. Si te das cuenta, tenemos más orden, más control, y sabemos que solamente para modificar el valor de una variable solo podemos hacerlo mediante su función. Así como si quiero obtener el nombre, solo puedo hacerlo mediante su función. No puedo hacerlo directamente porque yo estaría alterando en cualquier momento el valor. Siempre debe ser de esta manera, de modo de que si yo quisiera utilizarla en la pantalla 2, también simplemente vuelvo a llamar el módulo usuarios y llamo la función y listo. Entonces eso es todo por la lección de hoy. Parece bastante complejo, pero realmente es muy sencillo. La razón de por qué se tomó este tópico es porque es parte de la programación orientada a objetos y nos va a servir demasiado los códigos de módulo y esta estructura de forma de trabajar para lo que es nuestro proyecto final y para la parte de base de datos. Entonces, sin más, espero que este video te haya servido. Si tienes alguna duda, eres libre de dejarlo en los comentarios en el sitio web oficial. Hasta el próximo video.